Capítulo 2. Terapias, terapias por todas partes y ni pensar en pensar. Ante algunas opiniones extrañas que han salido a la luz, por equivocación o con algún motivo oculto, los filósofos se han visto forzados a defender la verdad de tales manifiestos o a negar la existencia de cosas mal concebidas. Maimónides. La noción de enfermedad mental se emplea hoy en día sobre todo para confundir y justificar hábilmente los problemas existentes en las relaciones personales y sociales, tal como la noción de brujería fue utilizada en el mismo fin desde comienzos de la Edad Media hasta bastante después del Renacimiento. Thomas Szasz. Norteamérica se ha convertido en una sociedad terapéutica, o mejor aún, terapeutizada. Cada día son más los que cuelgan una placa en la puerta de su consulta, pero en lo referente a las cualificaciones requeridas, si es que las hay, para considerarse terapeuta, estas varían de acuerdo con las leyes estatales, mas no en esencia. Suelte mi terapeuta dice, en una recepción, y verá cómo no logra añadir una sola palabra durante el resto de la conversación, ya que todos los demás se afanarán en contar lo que dice su terapeuta respectivo. Cuando el presidente Clinton convocó a su gabinete para que tratara de solucionar el escándalo que ensombrecía su mandato, los miembros no lo describieron al Washington Post como una reunión de estrategia o un mitin político, sino como una sesión de encuentro. Los camareros, los taxistas, su mejor amigo, su madre y el resto de sus conocidos siempre tienen a mano algún consejo cuasi psicológico para remediar todos y cada uno de sus pesares. Los estantes de autoayuda de su hipermercado habitual aparecen no tener fin. Las tertulias televisivas fueron pioneras en aportar revelaciones inmediatas de lo más superficial sobre cualquier faceta del comportamiento humano. Incluso ahora, cuando el guión de tales programas parece empeñado en provocar enfrentamientos a puñetazo limpio entre los invitados, sin duda, aparecerá en pantalla un terapeuta de alguna clase, justo antes de que pasen los rótulos de crédito, para animar a la audiencia a resolver los conflictos de una forma más civilizada. Es un milagro que la población sobreviva al mes de agosto, cuando todos los terapeutas están de vacaciones. Este fenómeno se ha prolongado durante varias décadas, mas no parece que hayamos aprendido mucho, ya que la demanda de ayuda a nuestra salud mental y emocional no ha disminuido. La atención psiquiátrica o el asesoramiento psicológico de buena calidad pueden constituir un apoyo valioso y eficaz para solucionar muchas clases de trastornos personales. Ahora bien, ambas disciplinas, como todas las disciplinas, tienen un alcance limitado y, en consecuencia, no pueden proporcionar resultados completos o duraderos para todo el mundo, ni siquiera para muchas de las personas que en principio sacan buen provecho de ellas, pues con ellas no basta. El asesoramiento filosófico tampoco puede aplicarse a todo, y es preciso que a veces recomiende asistencia psiquiátrica o psicológica a algunos de mis clientes, como complemento, en sustitución de un análisis filosófico de su situación, o como paso previo a este. No obstante, el asesoramiento filosófico es, con mucho, el que ofrece una mayor variedad de enfoques prácticos y duraderos de los problemas más comunes que llevan a las personas a pedir ayuda. Y obviamente, llena los espacios en blanco que dejan otras clases de asesoramiento. Este capítulo examina la utilidad y las limitaciones de la psicología y la psiquiatría y muestra el sitio que ocupa la filosofía en este campo. Una partida de ajedrez. La metáfora de la partida de ajedrez, inspirada por mi colega, el consejero filosófico Ran Lahab, ilustra las diferencias entre los planteamientos psicológico, psicoanalítico, psiquiátrico y filosófico del asesoramiento. Imagínese que está en plena partida de ajedrez y que acaba de efectuar un movimiento. Un psicoterapeuta le pregunta, ¿qué le ha llevado a hacer este movimiento? Bueno, quería comerme la torre, contesta usted, sin saber a dónde quiere ir a parar. Mas ella seguirá haciéndole preguntas para hallar la supuesta causa psicológica de dicho movimiento, convencida de que la explicación se oculta tras la frase, quería comerme la torre. Y quizás usted termine por contarle toda la historia de su vida para satisfacer sus suposiciones. Una teoría psicológica que tuvo gran predicamento y que ahora es objeto de críticas feroces, habría sugerido que su comportamiento agresivo actual
querer comerse la torre, sería fruto de alguna frustración del pasado. Un psicoanalista le formula la misma pregunta. ¿Qué le ha llevado a hacer este movimiento? Cuando usted contesta, bueno, quería comerme la torre, él agregará, muy interesante. Ahora, dígame qué es lo que le ha impulsado a decir que eso es lo que le ha obligado a hacer ese movimiento. Puede que él vuelva a sonsacarle toda la historia de su vida, o por lo menos los capítulos referentes a los primeros años. Si aún así no se da por satisfecho, tal vez le proponga algunas razones que usted tenía, pero de las que no era consciente, remontándose a su más tierna infancia. Una teoría psicoanalítica que sigue vigente a pesar de ser duramente criticada, habría sugerido que su comportamiento posesivo, querer comerse la torre, es fruto de una inseguridad reprimida que tendría su origen en el destete. Una psiquiatra también le pregunta, ¿qué le ha hecho hacer este movimiento? Y usted vuelve a responder, bueno, quería comerme la torre. Entonces, la psiquiatra consulta la última edición disponible del Manual de Estadística y Diagnóstico hasta que encuentra el trastorno de la personalidad que se adecúa mejor a los síntomas que usted presenta. Ah, aquí está, trastorno agresivo posesivo de la personalidad. Una teoría psiquiátrica que sigue vigente, aunque cada vez es más censurable, habría diagnosticado su comportamiento como el síntoma de una enfermedad cerebral, y usted habría recibido la medicación apropiada para eliminar ese presunto síntoma. En cambio, un consejero filosófico más bien le preguntaría, ¿qué sentido, propósito o valor tiene este movimiento para usted en este momento? ¿Y qué relación tiene con su siguiente movimiento? ¿Y cómo describiría usted su posición general en esta partida y cómo cree que podría mejorarla? El filósofo contempla su movimiento no como el mero efecto de una causa anterior, sino como algo significativo en el contexto actual de la propia partida, y también como una posible causa de efectos futuros. El filósofo reconocerá su libre albedrío en los movimientos que efectúe y estimará la causa del movimiento elegido confiriéndole toda la importancia que revista, pero no por ello la convertirá en el punto clave de la cuestión que le preocupa. En mi opinión, es mucho más saludable vivir la vida que cavar constantemente en busca de sus raíces. Si cada día se cavara la más resistente de las plantas, ésta jamás llegaría a prosperar, por más abono que agregara al agua de riego. La vida no es una enfermedad. Usted no puede cambiar el pasado. El asesoramiento filosófico parte de estas premisas con el ánimo de ayudar a las personas a desarrollar formas productivas de ver el mundo y, por consiguiente, a trazar un plan general de actuación en la vida cotidiana. La separación entre filosofía, psiquiatría y psicología. La filosofía y la ciencia constituían antaño una sola ocupación. Aristóteles estudió astronomía y zoología, además de lógica y ética. Robert Boyle, el descubridor de la ley que lleva su nombre, el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión, se habría definido a sí mismo como filósofo experimental en su currículum. La ley de la gravedad la descubrió el filósofo naturalista Isaac Newton, y la evolución de las especies, el filósofo naturalista Charles Darwin. Los filósofos como ellos se dedicaban a probar y medir el mundo que lo rodeaba, proceso que se inició a modo de ampliación del típico ¿cómo funciona el mundo?, que solían preguntarse los filósofos. Antes de la revolución científica del siglo XVII, sus puntos de vista respectivos los unían más que los separaban. Finalmente, la ciencia y la filosofía siguieron caminos divergentes, y la medicina occidental, tras siglos de estar en manos de charlatanes, barberos, frenólogos y vendedores de aceite de serpiente, se alió con la ciencia. La psiquiatría evolucionó como una rama de la medicina primigenia en el siglo XVII y se estableció como tal durante el XX, a partir de Freud. La medicina sigue siendo un equilibrio entre ciencia y arte. Escáner STAC y mucho tacto con los enfermos, quimioterapia y técnicas de visualización, electrocardiogramas y segundas opiniones. El psicoanálisis freudiano y todas sus versiones desarrolladas por discípulos disidentes, Jung, Adler, Reich, Burrow y Horney, entre otros, se han convertido más que nada en una religión cismática. Los psicoanalistas seguidores de Freud y Jung
están tan enfrentados y se expresan tanta hostilidad como los judíos ultraortodoxos y los reconstruccionistas, los cristianos católicos y los protestantes, o los musulmanes sunitas y los chiitas. No es preciso haberse doctorado en medicina para ser psicoanalista. Basta con adherirse a toda costa a una doctrina en concreto. Además, la filosofía de Freud a propósito de la psiquiatría era que todos los trastornos mentales, lo que él llamó neurosis y psicosis, en última instancia se explicarían en términos físicos. En otras palabras, pensaba que toda enfermedad mental era causada por una enfermedad cerebral, y ahí es hacia donde se ha dirigido la psiquiatría moderna. Cualquier comportamiento inimaginable puede terminar ocupando su lugar en el manual, donde será diagnosticado como síntoma de una supuesta enfermedad mental. Aunque la mayoría de estas pretendidas enfermedades mentales que figuran en dicho manual jamás se hayan podido demostrar que están causadas por una enfermedad cerebral, la industria farmacéutica y los psiquiatras que recetan sus medicamentos insisten en identificar tantas enfermedades mentales como sea posible. ¿Por qué? Por las razones de siempre: poder y dinero. Veamos qué le parecen los siguientes datos. En 1942, la lista de trastornos constaba de 102 entradas. En 1968, la lista recogía 163 trastornos. En 1980, listaba 224. La última edición, de 1994, alcanza los 374. Durante la década de los 80, los psiquiatras consideraban que 1 de cada 10 estadounidenses padecía una enfermedad mental. En la década de los 90, ya hablaban de 1 de cada 2. Pronto toda la población estará enferma, como una única, aunque obvia excepción: los psiquiatras, pues ellos son capaces de hallar síntomas de enfermedad mental en cualquiera y le recetarán todas las medicinas que su compañía de seguros esté dispuesta a pagar. Si bien es cierto que algunas personas necesitan medicación o ser recluidas en centros psiquiátricos para evitar que se hagan daño a sí mismas o al prójimo, en ningún caso su número será el de 1 de cada 2 estadounidenses, ni de cada 10, ni de cada 100. En la mayor parte de los casos, la infelicidad personal, los conflictos de grupo, la descortesía imperante, la promiscuidad descarada, las olas de crímenes y las orgías de violencia no son producto de una sociedad mentalmente enferma, sino de un sistema que, al carecer de un gobierno visionario y de la virtud filosófica, ha permitido e incluso fomentado que la sociedad terminara padeciendo un trastorno moral. Aunque la mayoría de filósofos ha guardado silencio a este respecto, los consejeros filosóficos pueden contribuir a restaurar el orden moral y con él la salud mental para paliar la profunda desmoralización de los ciudadanos. El orden moral no es un medicamento, pero tiene unos efectos secundarios maravillosos. La psicología no apareció como campo de estudio de pleno derecho hasta 1879, cuando Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología. Hasta entonces, el tipo de observaciones y los puntos de vista que asociamos a la psicología eran feudo de los filósofos. Incluso después de que la psicología cobrara un peso importante, la filosofía y la psicología siguieron siendo disciplinas gemelas hasta entrado el siglo XX. William James, aclamado como gran pensador en ambos campos, conservó una cátedra conjunta de filosofía y psicología en Harvard hasta la primera década del siglo, y Cyril Joad desempeñó un cargo semejante en la Universidad de Londres hasta la década de los 40. No obstante, dichos campos se han ido separando a lo largo del último siglo, puesto que la psicología se ha distanciado de la rama de humanidades de la academia para aproximarse a las ciencias sociales. Pese a mantener un pie en el reino filosófico, James es un ferviente defensor de la psicología como ciencia. Mi deseo, al tratar la psicología como una ciencia natural, era ayudarla a convertirse en eso, escribió. El divorcio se consumó con el surgimiento de la psicología conductista. Los psicólogos conductistas como John Watson y B.F. Skinner llevaron sus preguntas sobre la naturaleza humana al laboratorio y se dedicaron a hacer experimentos con ellas. Esto guarda poca semejanza con el tipo personificado en El pensador de Rodin, la mejilla en la mano, el codo en la rodilla, sumido en sus pensamientos, que suele asociarse al estereotipo de filósofo, pero tanto si uno desarrolla sus ideas batiéndose en duelos verbales con Sócrates,
como si lo hace metiendo ratones en laberintos. En última instancia, siempre se estará formulando las mismas preguntas. ¿Qué proporciona energía al ser humano? ¿Es una voluntad racional o una respuesta condicionada? Y en caso de que sean ambas cosas, ¿cómo se relacionan? Los filósofos se han dedicado exclusivamente a observar la naturaleza humana, descripción que bien podría aplicarse a los psicólogos. Cualquier filosofía de la humanidad estaría incompleta sin un punto de vista psicológico. La psicología, a su vez, fracasa cuando está desprovista de un punto de vista filosófico, y ambas disciplinas no han hecho sino empobrecerse como resultado de su bifurcación. Algunas áreas de la filosofía, como la lógica, están situadas claramente al margen de la psicología, lo cual no implica que, por regla general, la filosofía se fundamente en la observación, en los datos, en la percepción, en las impresiones, y todo ello se adentra en el territorio de la psicología. Cuando contemplamos el mundo, no siempre vemos con claridad lo que tenemos delante. Los rasgos peculiares fisiológicos y las interpretaciones subjetivas casi siempre intervienen. Esta interpolación, la diferencia entre objeto y experiencia, es pura psicología, y ningún punto de vista filosófico se sostiene sin ella. La psicología conductista y su teoría fundamental del estímulo-respuesta consideran al ser humano una especie de máquina que puede condicionarse o programarse para alcanzar el efecto deseado. Basta con descubrir y emplear los estímulos adecuados. La teoría del estímulo-respuesta es lo que confirmó Pavlov cuando consiguió que sus perros salivaran al oír una campanilla, tras haberlos entrenado haciéndola sonar justo antes de presentarles un plato de comida. Ahora bien, ese guión entre el estímulo y la respuesta resulta sumamente restrictivo. Toda la riqueza y los grandes logros de la psicología y de la humanidad quedan descartados cuando todos los actos se ven reducidos a una mera causa y efecto. Pensar que un ser humano no es más que una criatura que responde de forma controlable a unos estímulos concretos es menospreciar nuestra esencia humana. Es pasar por alto la psique, el supuesto tema de estudio de la psicología. Somos mucho más que nuestros condicionantes. La vida va más allá de una serie de respuestas establecidas. El problema reside en que gran parte de la psicología moderna, la psicología como ciencia, desciende o recibe la influencia de la psicología conductista y su intrínseco empobrecimiento de la experiencia humana. La aplicación del método científico aporta información importante acerca de los seres humanos y la forma en que funcionan. Ahora bien, aunque quizá logre entresacar algunos hilos de conocimiento, la psicología jamás revelará el complejo tapiz de la naturaleza humana en toda su extensión. Por ejemplo, y sin menoscabo del método científico cuando es aplicado correctamente, la psicología conductista nunca nos proporcionará unos principios éticos, los cuales constituyen una de las piezas clave de la vida humana, y un tema al que se consagra toda una rama de la filosofía. Si para provocar una acción basta con hallar el estímulo adecuado, los seres humanos se ven reducidos a estar haciendo todo lo que hacen para obtener una recompensa o evitar un castigo. El estímulo es tanto la zanahoria como el látigo. En tales condiciones, ¿acaso existen las buenas obras? ¿Acaso sería posible hacer el bien sencillamente porque es lo que está bien y no hacer el mal sencillamente porque no lo está? Los conductistas sostienen que si le aplicara una descarga eléctrica desagradable cada vez que ayudase a una anciana a cruzar la calle, no tardaría en abandonar sus costumbres de buen samaritano. También afirman que pueden inducirlo a propinar un empujón a las ancianas con las que se cruza en la calle, si le dan la recompensa adecuada cada vez que lo hace. De este modo, los conductistas convierten a las personas en unos seres demasiado superficiales y omiten nuestros ricos universos mentales. Somos mucho más versátiles y complejos que los ratones que siguen pulsando como maníacos la palanca, la cual solía proporcionarles alimento mucho tiempo después de que el mecanismo hubiese dejado de ofrecerles manjares. Todos lo hemos hecho alguna vez, actuando con poca más inteligencia que esos pobres ratones, pero eso ya es harina de otro costal. Una de las facultades que poseemos los seres humanos es la capacidad de provocar nuestros propios estímulos internos. A veces, nos prometemos una ración de helado tras una tarea ingrata, y en ese caso, estamos usando lo que hemos aprendido de los conductistas. No obstante, también podemos motivarnos mediante el sentido del deber.
del honor o del servicio. Asuntos sobre los que los filósofos se han explayado, pero que en general sobrepasan el ámbito de la psicología experimental. Por eso, Arthur Koestler la apodó psicología ratomórfica. Los investigadores terminan sabiendo muchas cosas acerca de los roedores, pero las lecciones que pueden aplicarse a los seres humanos son limitadas y con toda certeza no afectan a las grandes preguntas sobre nuestra existencia. Todos los científicos trabajan como observables, es decir, las cosas que estudian. Por ejemplo, los astrónomos tienen galaxias, estrellas y planetas. Los químicos tienen átomos y moléculas, y así sucesivamente. La tarea de los científicos consiste en efectuar y registrar observaciones sobre los fenómenos que estudian, proponer teorías para explicar por qué las cosas tienen el comportamiento que tienen, y luego demostrar esas teorías realizando experimentos. En el campo de las ciencias sociales, el conjunto de observables no es tan físico ni directamente mensurable. Esto da por resultado las principales diferencias filosóficas entre las ciencias físicas o naturales y las sociales, lo cual significa que nunca encontraremos un departamento de ciencias que lo abarque todo en ninguna universidad. En las ciencias sociales, los investigadores imponen su propia visión del mundo a todo cuanto estudian. De ahí que incluso mentes brillantes como la de Margaret Mead fueran criticadas por sacar conclusiones erróneas fruto de un riesgo subjetivo, y quizás incluso inconsciente. Los científicos físicos pueden incurrir en errores semejantes, pero el efecto sobre el resultado de la investigación se verá paliado por la naturaleza más concreta y objetiva de los elementos observados. En la psicología, el conjunto de observables consiste en la psique. ¿Cómo se observa eso? ¿Qué es? Cabe incluso preguntarse. La neuropsicología estudia el cerebro, que es mensurable, al menos hasta cierto punto. Ahora bien, la psicología general se centra en la mente, puesto que la mente o la psique no tiene características físicas. Todas las observaciones son indirectas y todas las conclusiones son más subjetivas y menos ciertas que en el terreno de las ciencias físicas. Incluso en las ciencias físicas, que benefician de la observación directa, nuestra información resulta imperfecta. Tenemos casi el mismo número de preguntas sin respuesta acerca de la mente que acerca del cerebro, por más que se pueda medir, pesar y diseccionar. Así que imagínese lo fácil que es alejarse de la verdad en el ámbito de las ciencias sociales, como la psicología, que se ocupan de asuntos mucho más abstractos, sin contar con nada concreto que observar. Sin embargo, en consecuencia de la relativamente reciente aceptación de la psicología como ciencia y la permanente necesidad humana del diálogo en el siglo XX, se ha producido un crecimiento sin precedentes de la industria del asesoramiento psicológico. Cuando los primeros psicólogos comenzaron a asesorar a los seres humanos, los psicólogos académicos los acusaron de herejes, apóstatas y cosas por el estilo. El asesoramiento psicológico no es psicología, afirmaba la sabiduría convencional. No obstante, en unas pocas décadas, el número de consejeros psicológicos excedió con creces el de todos los demás psicólogos juntos. Puede afirmarse que los consejeros psicológicos ostentan el monopolio de las regulaciones gubernamentales sobre terapias habladas, de ahí que su seguro médico contribuya a pagar el coste de la visita, a pesar de que no son médicos. Si su médico de cabecera está autorizado a remitirle a la consulta de un consejero psicológico, que no es doctor en medicina pero cuyos servicios quedan cubiertos por los seguros médicos, usted también debería tener derecho a ser remitido a la de un consejero filosófico. Los científicos sociales tienen que confiar en la estadística para efectuar sus mediciones. Ahora bien, aunque la estadística pueda decirnos mucho acerca de un grupo, no nos aporta ninguna información sobre un individuo. Y aquí, los psicólogos se dan de bruces contra otro muro. En general, hacemos bien al aceptar las estadísticas fiables, pero hay que hacer hincapié en que no nos describen como individuos. La estadística psicológica nos dice que, por regla general, las niñas tienen más fluidez verbal que los niños, y que los niños poseen mejores habilidades espaciotemporales que las niñas. Sin embargo, eso no nos dice gran cosa del niño que ha obtenido 800 puntos en la prueba de fluidez verbal del examen de acceso a la universidad, ni sobre la niña que destaca como lanzadora en la liga escolar de béisbol. ¿Qué hemos aprendido que nos resulte realmente útil? Esta es la pragmática voz de William James,
quien buscaba la verdad de una idea en función del uso que pudiera darse a la información que contenía. ¿Los niños necesitan más clases de lectura? ¿Las niñas deberían hacer más horas de deporte? ¿Se puede educar convenientemente a un grupo mixto de alumnos? Podemos estudiar las estadísticas y tratar de decidir qué dará resultado en grupos grandes. Sin embargo, si usted es un padre de familia preocupado por la situación de sus hijos, hará bien en fiarse de su experiencia e intuición. Quizá piense que la filosofía tampoco es capaz de diseñar el mejor plan de estudios del mundo. De todas formas, ante la limitada utilidad de los datos disponibles, la filosofía educacional es la que en última instancia guía tales decisiones. La mayor parte de niños y niñas acude a escuelas mixtas porque tenemos el compromiso filosófico de ofrecer igualdad de oportunidades, aunque ello conlleve pequeñas o temporales diferencias en las puntuaciones de fluidez verbal. Además, los educadores eligen el método para enseñar a leer que consideran más eficaz, y las diferencias entre dichos métodos también son de índole filosófica. Son ya demasiadas las escuelas estadounidenses que gradúan alumnos analfabetos, en parte debido a la adopción de métodos didácticos que prácticamente garantizan el analfabetismo, por ejemplo, palabra completa, en lugar de que los que garantizan la alfabetización, por ejemplo, fónico. Puesto que sabemos cómo enseñar a leer a los niños, así como a enseñarles a no leer, el método didáctico que elijamos dependerá exclusivamente de nuestra filosofía de la enseñanza. Con independencia de la clase de científico que usted sea, las preguntas que trata de responder son: ¿cómo funciona esto? ¿Y por qué hace lo que hace? Los científicos buscan la causa y el efecto, aspecto que los conductistas han simplificado en extremo. Así pues, los psicólogos se preguntan: ¿cómo funcionan las personas? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y un psicoterapeuta se pregunta: ¿cómo funciona esta persona? ¿Por qué hace lo que hace? El terapeuta identifica los efectos, por ejemplo, ansiedad, depresión, y busca las causas correspondientes, por ejemplo, una mala relación de pareja, padres alcohólicos, etc. Tal vez esta sea la forma científica de contemplar las cosas, pero cuando se aplica a un individuo, la terapia psicológica tropieza con dos problemas: causa y efecto. El primero consiste en una falacia que los filósofos llaman post hoc ergo propter hoc. Por si no anda muy ducho en latín, significa que si un acontecimiento ha sucedido antes que otro, el primero fue causa del segundo. Puede que esto sea cierto en algunos casos. Usted se da un golpe en el dedo pequeño del pie y grita ¡au! Pero eso no implica que siempre tenga que ser así. Si sus padres le pegaban cuando era niño y ahora le cuesta trabajo contener su enojo, no puede sacar la conclusión de que lo uno sea causa de lo otro. Tal vez sea este el caso, pero es probable que no exista relación alguna. Aun suponiendo que fuese causal, pueden contribuir muchos otros factores. Volviendo al ejemplo de darse un golpe en el dedo pequeño del pie, resultaría obvio que el hecho de no llevar zapatos, el dejar trastos por el suelo y el cruzar apresuradamente la habitación a oscuras para contestar al teléfono son acontecimientos causales. Ahora bien, en el complejo guiso que es su pasado, ¿cree realmente que todos y cada uno de los ingredientes están relacionados con el asunto que le atañe ahora? ¿Los arrebatos de ira de su madre le enseñaron a ser explosivo cuando se enfada? ¿O fue la frialdad de su padre? ¿Fueron ambas cosas? ¿O ninguna? Rememorar los acontecimientos de su vida en busca de causas que expliquen sus dificultades presentes conlleva el problema añadido de que puede haber conexiones que usted no advierta. Y su memoria no es perfecta, de modo que olvidará algunos hechos importantes y recordará detalles irrelevantes. ¿Qué pasa si después de escarbar en el pasado solo afloran oropeles, pero usted y su terapeuta siguen profundizando como si hubiesen hallado un filón de oro? En el mejor de los casos, perderá una gran cantidad de tiempo dando rodeos, aunque finalmente llegue a su destino. Sin unas leyes precisas que le guíen, como las que tiene un químico o un físico, ¿cómo sabe qué es lo que hace que algo suceda? Si en un principio cualquier cosa puede ser causa de otra, siempre y cuando sean consecutivas, se corre el peligro de que, una vez haya adoptado una teoría, usted se limite a tomar los aspectos que encajen en ella y descarte el resto. Tal como Abraham Maslow tuvo el atino de señalar, cuando la única herramienta de que dispones es un martillo, una infinidad de objetos cobran aspecto de clavos. Incluso si la psicología llegara a convertirse en un instrumento de precisión,
Qué bien le haría descubrir las causas de su malestar presente. ¿Acaso llevar una etiqueta o ser catalogado de amargado hará que se sienta mejor? Saber que tiene una caries no hace que le duela menos. El empaste es lo que le aliviará. Comprender que le duele la cabeza porque ha recibido el golpe de una pelota alta no le hará sentirse mejor, aunque una aspirina tal vez alivie su dolor. Ciertamente, usted debe prestar más atención a su higiene dental y mejorar su habilidad para recoger pelotas altas cuando juegue al béisbol, y de este modo evitar tales dolores en el futuro. Ciertamente, algunas personas se sentirán aliviadas al descubrir el origen de su dolor psíquico mediante la psicología, y otras serán capaces de seguir una línea de conducta que les proporcionará alivio una vez que hayan entendido la causa. Sin embargo, para la mayoría no bastará con indicar de esta manera precisa. Pasarán meses o incluso años cavando hasta que den con la grava provechosa, y entonces su respuesta probablemente sea: ¿y ahora qué? Conocer la causa del dolor psíquico, pero no tener un camino para mitigarlo, hará que algunas personas se sientan incluso peor. Saber que está deprimido porque su matrimonio se está yendo al traste puede que solo sirva para hundirlo más en esa depresión, ya que usted no puede retroceder y cambiar el pasado. El modelo médico. El segundo problema fundamental que presentan las terapias psiquiátricas y psicológicas es que imitan el modelo médico. Están reguladas por los estados como si fuesen disciplinas médicas y el seguro médico las cubre, al menos en parte. Los médicos reciben formación para diagnosticar y tratar las enfermedades físicas. Los psiquiatras y los psicólogos reciben formación para tratar las enfermedades mentales. Pongo este término entre comillas porque se trata de una metáfora, aunque dicha metáfora cada vez se confunde más con una realidad. Hay un chiste de psiquiatras que ilustra la cuestión. Los pacientes que acudían temprano a su cita en la consulta eran diagnosticados como ansiosos. Los pacientes que llegaban tarde, como hostiles. Los pacientes que llegaban a la hora prevista, como compulsivos. Este chiste lo contaban los propios psiquiatras, quienes conocían perfectamente la diferencia entre una enfermedad real y una metafórica. Lo cierto es que ya no tiene ninguna gracia, dado que dicha diferencia se ha visto desdibujada por lo que Thomas Szasz llama el mito de la enfermedad mental. Los trastornos médicos con frecuencia se denominan síndromes. Se han observado, documentado, investigado y comprendido multitud de síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Down es provocado por una secuencia genética concreta, mientras que el síndrome de Tourette es una disfunción cerebral específica que se manifiesta perturbando la forma de moverse y hablar, pero que no reviste peligro. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es causado por un retrovirus, VIH, que ataca y deteriora el sistema inmunológico. Ahora bien, ¿qué me dice de diagnósticos como el del síndrome de la Guerra del Golfo? ¿Qué diablos significa? Al parecer, significa que algunas personas que sirvieron en la Guerra del Golfo no se sienten bien. Nadie sabe, o al menos nadie lo dice, si estuvieron expuestas a agentes biológicos o toxinas químicas, como tampoco si sus problemas son de tipo médico o psicológico, o una combinación de ambos. Establecer un diagnóstico como el del síndrome de la Guerra del Golfo parece muy científico, pero no aporta ninguna información nueva o útil acerca del problema. Otro caso parecido es el del síndrome de muerte súbita infantil. Por desgracia, algunos bebés mueren inesperadamente en la cuna. Antes solía decirse que morían durmiendo. Ahora este fenómeno tiene un nombre mucho más pomposo, si bien este sigue sin revelar ningún dato concreto sobre el problema. Así pues, el mero hecho de decir que algo es un síndrome no garantiza que sepamos de qué estamos hablando, ni siquiera cuando haya algo que médicamente, es decir, físicamente, no funcione. Todo esto no tiene nada de nuevo para los filósofos. He aquí una famosa explicación acerca del opio que data de la Edad Media. La pregunta era, ¿por qué el opio, usado como medicina, hacía que la gente se durmiera? La respuesta facilitada por los médicos de la época, algunos de los cuales, lamento decirlo, probablemente eran filósofos, fue que el opio hacía que la gente se durmiera en virtud de sus propiedades dormitivas. Todo el mundo asintió prudentemente con la cabeza y aceptó durante años que aquello, en efecto, explicaba algo. Pero no es así. El término dormitivo procede del verbo latino dormire, dormir. Explicar que el opio hace que la gente se duerma debido a sus propiedades dormitivas es lo mismo que explicar que el opio hace que la gente se duerma porque hace que se duerma. No se puede decir que sea muy científico. Al fin y al cabo,
es meramente una explicación circular. Ahora bien, ¿qué sucede cuando aplicamos definiciones circulares de enfermedades físicas reales a enfermedades mentales metafóricas? Pues que obtenemos todo un zoo de nuestros supuestos trastornos. ¿Padece un trastorno emocional sin resolver? ¿Tiene su origen en una experiencia desagradable del pasado? En el manual, se convierte en una enfermedad mental, trastorno de estrés postraumático. ¿Su hijo tiene dificultades para aprender aritmética? Es harto probable que se deba a que su maestro no sepa nada de aritmética o a que los métodos de enseñanza en boga sostienen que la respuesta correcta a 2 más 2 es cualquier número que le plazca al alumno. Pero en el manual se le diagnostica una enfermedad mental, trastorno de aprendizaje numérico. ¿Está disgustado porque no le ha tocado la lotería? En el manual, eso también es una enfermedad mental, trastorno de estrés ludopático. ¿Rechazaría un tratamiento psiquiátrico para usted o su hijo si le plantearan esta clase de diagnóstico? En el manual, su rechazo también es catalogado de enfermedad mental, trastorno de incumplimiento del tratamiento prescrito. Todo esto sería fabuloso si se tratara de ciencia ficción o de comedia, pero el caso es que en la actualidad pasa por ser una ciencia seria. En 1987, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría decidió admitir el trastorno de falta de atención por hiperactividad como enfermedad mental. Ciencia por votación. Ese mismo año se diagnosticó un TDAH a 500.000 de escolares estadounidenses. En 1996, se calcula que 5,2 millones de niños, el 10% de los escolares estadounidenses, recibieron el mismo diagnóstico. La cura para esta epidemia es el Ritalin, cuya producción e índice de ventas, así como sus espeluznantes efectos secundarios, se han disparado. Es muy positivo para la industria farmacéutica, aunque no tanto para los niños. En medicina, no existe ningún dato sólido que pruebe que el TDAH sea debido a un trastorno cerebral determinado, pero con este argumento queda plenamente justificado que se catalogue de enfermos mentales a millones de escolares estadounidenses que estén obligados a medicarse y que tales diagnósticos de enfermedad mental consten en sus historiales académicos. ¿Por qué hay niños normales, sanos, curiosos y a veces revoltosos que tienen dificultades para prestar atención en clase? El TDAH es solo una posibilidad. También podría deberse a la falta de motivación o de disciplina, a que no tengan que estudiar en casa, a que no se les exija un nivel razonable de aprendizaje, a que no pasen exámenes para evaluar sus conocimientos, a la incompetencia de los maestros y a la indiferencia de los padres. Podría deberse a que los mínimos obligatorios se han sustituido por eslóganes estúpidos, ya que no haya ninguna autoridad moral en casa ni en el colegio que inculque las virtudes en estos niños. El sistema educativo se ha transformado y ha pasado de ser un camino de aprendizaje a un campo abonado para la estulticia, con la psicología y la psiquiatría como cómplices bien dispuestos. Estos mismos cómplices también se han infiltrado en el sistema judicial, en la esfera militar y en el gobierno. ¿Acaso debe sorprendernos que las personas vuelvan a echar mano de la filosofía? Lo más fácil es soñar despiertos. Si su hijo no presta atención en la escuela, padece un trastorno de falta de atención por hiperactividad. Y si usted se queja ante semejante diagnóstico, es porque padece un trastorno de negación de un trastorno de falta de atención por hiperactividad. Uno de los problemas que presenta el considerar que tales planteamientos son científicos es que estos supuestos trastornos no se comprueban de acuerdo con un criterio científico. La declaración o suposición de que algo existe sin que haya modo de probarlo es lo que los filósofos denominan cosificación. Los psiquiatras y los psicólogos son expertos en la cosificación de síndromes y trastornos. Primero se los inventan y luego buscan síntomas en las personas y sostienen que eso demuestra que la enfermedad existe. Por más beneficiosos que obtengan al grupar los síntomas de semejante modo, hacerlo también presenta un gran inconveniente. Aniquila la facultad de investigar, haciéndonos creer que tenemos unas respuestas que, en realidad, desconocemos. ¿Se siente desgraciado sin motivo aparente? Ah, eso es un síndrome de depresión no condicionada. Se da con mucha frecuencia. ¿Le gusta tamborilear con los dedos cuando se sienta a su escritorio? Padece un trastorno de percusión digital. Una vez más, el pragmatismo nos lleva a preguntarnos, ¿a dónde nos conduce todo esto? Así pues, ¿qué pasa si usted es una mujer que ama demasiado, o padece un síndrome de Peter Pan, o su marido procede de Marte? Cualquier libro de autoayuda que merezca el pan que se come le ofrecerá una promesa de mejoría.
tanto personal como de su vida en general. Ahora bien, la psicología tal como se entiende en la actualidad, sobre todo la psicología popular, no dispone de las herramientas necesarias para que usted aplique los escasos conocimientos que adquiera sobre su persona en el contexto general de su vida. La psicología no puede llevarle tan lejos, por más promesas que lea en la cubierta del último éxito de ventas. Para integrar todas las revelaciones concebibles, las psicológicas son solo un tipo de ellas, en una visión del mundo, una filosofía personal, que resulte coherente y práctica, lo que necesita es filosofía. Un elevado porcentaje de mis clientes, antes de acudir a mí, han pasado por la consulta de un psicólogo, y aunque muchos se hayan beneficiado en un primer momento de tales experiencias, ninguno ha concluido que la psicología le baste para alcanzar la paz interior. Debo admitir, no obstante, que las personas que descubren en la psicología la clave de su éxito no suelen llamar a mi puerta. En sí no resulta perjudicial fiarse de las teorías si éstas son de utilidad para las personas. Eso es lo que los consejeros filosóficos hacemos, a fin de cuentas. Pero hacerlo en nombre de la ciencia es engañoso. La terapia, como el asesoramiento, es ante todo un arte. Presenta demasiados elementos subjetivos como para ubicarla en el reino objetivo del laboratorio científico. Y sea como fuere, debemos permitir que nos etiquete con cualquier clase de síndrome o trastorno por el mero hecho de hacer frente a un desafío emocional, intelectual, psicológico o incluso filosófico. Por supuesto que no. La psiquiatría tampoco consigue manejar de forma conveniente los problemas cotidianos de los que la mayor parte de la gente siente necesidad de hablar. A causa del énfasis postfreudiano que se pone en las enfermedades de origen biológico, con síntomas mentales o emocionales, y en la receta de medicamentos para controlarlos, la psiquiatría únicamente afecta a una parte muy pequeña de la población. Quienes padecen disfunciones debido a enfermedades físicas que escapan por completo a su control, como los maníacos depresivos, se ven aliviados con la medicación. Para hacer frente a un problema de esta clase, debe dirigirse a la consulta del psiquiatra. Ahora bien, si su problema está relacionado con la identidad, los valores o la ética, lo peor que puede hacer es permitir que alguien le endilgue una enfermedad mental y le extienda una receta. Ninguna pastilla hará que se encuentre a sí mismo, que alcance sus metas o que obre como es debido. Si la raíz de su problema es filosófica, no hallará nada en los estantes de la farmacia que le proporcione un alivio duradero. Los estadounidenses sienten debilidad por las soluciones rápidas. Hemos confiado en que la tecnología mejoraría nuestras vidas y nos daría respuestas fáciles a todo. Además, nuestra sociedad adopta con ansia todo tipo de excusas que convierten la responsabilidad personal en algo indeseable. Hasta los fumadores que siguieron con su paquete diario de cigarrillos cuando los perjuicios del tabaquismo eran sobradamente conocidos, ahora demandan a las tabacaleras por haberlos provocado cáncer de pulmón, como si dichas empresas fuesen las únicas responsables. ¿Acaso hay forma mejor de librarse de una pesada carga que encasillar toda clase de infelicidad o mala conducta como una enfermedad, fruto de la genética, la biología o las circunstancias, y que por consiguiente escapa a nuestro control? Si con esto no bastara, en Estados Unidos las medicinas son más baratas y abundantes que en ningún otro lugar del mundo. Todo lo dicho conspira para que adoptemos una visión psiquiátrica de la realidad, pero parapetarse en este punto de vista no hace más que proporcionar una sensación vacía de no ser culpable y una falsa sensación de esperanza al hallar respuestas fáciles. Mas las respuestas fáciles no existen. La única manera de obtener una solución real y duradera a un problema personal consiste en abordarlo, resolverlo, aprender de él y aplicar lo que se aprenda en el futuro. Este es el meollo del asesoramiento filosófico, lo que lo distingue de la infinidad de terapias disponibles. Las cuatro caras de la depresión. Para comprender los distintos enfoques que la psicología, la psiquiatría y la filosofía adoptan ante una misma cosa, y el efecto que de ello se deriva en los tratamientos, vamos a familiarizarnos con cuatro formas distintas de entender la depresión. Cada una de las lentes empleadas proporciona una visión clara en algunos casos, pero en otros distorsiona lo que se está contemplando. Si siempre utilizáramos la lente adecuada del modo adecuado en el momento adecuado, estaríamos en las mejores condiciones imaginables para ayudar a cualquiera a lidiar con un problema de la forma más diestra, eficaz y duradera como sea posible. Sin embargo,
Con demasiada frecuencia, los consejeros utilizan una sola lente, o se olvidan de cambiarla o de remitir a sus pacientes a un colega que disponga de la lente que el caso reclama. Una causa posible de depresión es que algo funcione mal en el cerebro, una alteración genética que provoca la producción y la liberación de transmisiones neuroquímicos de tal manera que interfieren con las funciones habituales del cerebro. Este tipo de depresión constituye una enfermedad mental y acarrea toda clase de consecuencias. Otro tipo de depresión es la debida a un estado cerebral inducido, de modo que sigue siendo biológica pero no genética. Podría ser resultado del abuso de sustancias, a saber, un efecto secundario de las anfetaminas o de un depresivo como el alcohol. Esta clase de depresión indica una dependencia física o psicológica. La tercera causa típica de depresión es un trauma infantil sin resolver o algún otro problema del pasado, lo cual constituye un punto de vista claramente freudiano y de aceptación generalizada, y es un problema psicológico, no médico. La cuarta clase de depresión es fruto de algo grave que ocurre en la vida presente de alguien. Ese algo puede ser una crisis profesional, la inminencia de un problema personal o económico como un divorcio o la ruina, o un dilema de orden ético o moral. En este caso, el origen de la depresión no es de naturaleza física o psicológica. La química cerebral, el abuso de sustancias y los traumas infantiles no son los culpables. En los dos primeros casos, las personas necesitan atención médica. La psiquiatría es lo más indicado, ya que la medicación sin duda controlará los síntomas. No obstante, las medicinas no pueden curar el problema subyacente, aunque tal vez la ingeniería genética lo logre algún día, de modo que una terapia hablada sigue siendo recomendable. En el tercer y el cuarto casos, la terapia hablada sería la receta más indicada. Ante los problemas del pasado sin resolver, la psicología tiene mucho que ofrecer, aunque el asesoramiento filosófico también resultaría provechoso, tanto en sustitución o como complemento del asesoramiento psicológico. Ahora bien, en el cuarto marco hipotético, con diferencia, el que más a menudo se presenta a los consejeros de toda clase, la filosofía sería el camino más rápido hacia la curación. Hay personas que no se consideran especialmente filosóficas, por lo que harán bien en buscar otro tipo de asesoramiento. La mayor parte de la gente saca provecho de la psicología, pero la comprensión de las cosas no termina ahí. ¿Cómo sabrá lo que debe hacer si no se conoce a sí mismo? Por supuesto, conocerse a sí mismo tiene una vertiente psicológica, así como otra física, pero a la larga, descubrir la esencia más íntima de su ser es una tarea filosófica. Si padece una depresión crónica debido a un trauma sin resolver del pasado, la medicación quizá le haga sentirse capaz de hablar de ello y, por consiguiente, resultará provechosa a corto plazo. En algunos pocos casos, lo mismo puede aplicarse ante una crisis más inmediata. A pesar de todo, si toma medicación en estas circunstancias, no hará más que posponer lo inevitable, y al sentirse mejor debido a la pastilla, correrá el riesgo de no llevar a cabo el trabajo necesario para hacer frente a los retos que le están aguardando y superarlos. Las medicinas no afectan al mundo exterior. Incluso con el humor suavizado por el Prozac, seguirá teniendo que tratar con un jefe despiadado, o con un cónyuge infiel, o con la burocracia bancaria. Las respuestas no están, y nunca lo estarán, dentro de un frasco de pastillas. Lo mejor que encontrará ahí es un paliativo temporal. Así como la medicación es posible que resulte útil en casos puramente psicológicos o físicos, la filosofía puede proporcionar una ayuda complementaria en cualquier caso que sea tratado con medios físicos o psicológicos. Incluso en los casos psiquiátricos, en el sentido más estricto de la palabra, como la necesidad de litio para un maníaco depresivo, la filosofía puede ser de ayuda una vez que el enfermo se muestre médicamente estable. Soportar un diagnóstico de este calibre quizá le resulte más fácil si consigue desarrollar una disposición funcional filosófica ante su situación. Una de las razones por las que tantos pacientes tropiezan con dificultades para ser fieles a la medicación, incluso cuando dicha medicación les da buen resultado, es que, de un modo u otro, no se sienten ellos mismos cuando la toman. Esto nos lleva al núcleo de la más filosófica de todas las preguntas. ¿Quién soy yo? Tal vez necesite redescubrir su propio ser bajo el influjo de la medicación. Y esto, a su vez, conduce al tipo de preguntas. ¿Qué me hace ser yo? ¿Qué soy además de mi cuerpo físico? Que constituyen el pan de cada día de los filósofos. Empatía sí, pericia no.
Un buen terapeuta, sea de la clase que sea, ofrecerá simpatía, empatía y apoyo moral, y de este modo contribuirá en gran medida a la curación. Algo tan sencillo como el diálogo con un individuo afectuoso actúa como un bálsamo en muchos casos. No se necesita pericia para ser un buen consejero. La pericia ni siquiera es necesaria. Es mucho más importante la capacidad de escuchar, de empatizar, de comprender lo que está diciendo la otra persona, de plantear nuevos puntos de vista y de ofrecer soluciones o esperanza. La respuesta de un paciente a la terapia depende en gran parte del estilo del terapeuta. La clase de persona con la que hará progresos en una terapia será aquella que le inspire confianza, cuyas opiniones le atraigan y que conozca ejemplos que para usted tengan sentido. La mayoría de las terapias habladas da resultado gracias al terapeuta y a la buena sintonía entre éste y su cliente, sin que la escuela a la que se adhiera dicho terapeuta tenga mucho que ver. Prescindiendo de lo que la otra persona sea o de lo que le diga, el mero intercambio de ideas puede ser provechoso. Aún así, no se trata de una cura instantánea. No existe un tratamiento inmediato para el dolor de muelas emocional. No hay ninguna forma evidente de empastar la caries o arrancar la muela. Usted debe tener la voluntad de comprender su problema, aprender a vivir con él y seguir adelante. El asesoramiento psicológico es una manera de estudiar y llegar a un acuerdo sobre sus respuestas emocionales ante un problema. Es un buen punto de partida. El asesoramiento filosófico es una manera de estudiar y llegar a un acuerdo sobre el problema en sí. Es un buen punto de llegada. El segundo enfoque es a todas luces más directo, pues se centra en su forma de actuar ante cualquier problema, buscando y realizando cuantos actos sean necesarios y coherentes con su filosofía personal, y utilizando lo que aprende a medida que avanza por la senda de la vida. Para la mayoría de mis clientes, el asesoramiento filosófico es una tarea a corto plazo. Para la mayoría de la gente, el asesoramiento psicológico se plantea a largo plazo. Las virtudes que presentan las terapias quizás signifiquen que casi cualquier terapia es mejor que ninguna, aunque la terapia equivocada puede ser peor que la ausencia de terapia, y que un buen psicólogo siempre será mejor consejero que un mal filósofo. A veces, la mejor opción puede ser hablar con una persona sabia, tenga la formación que tenga. Muchos de nosotros hemos recibido sabios consejos de nuestros abuelos, quienes conocían y entendían muchas reacciones y dudas de las personas por el mero hecho de haber vivido durante largo tiempo entre ellas. El equilibrio entre los enfoques psicológico y filosófico es lo que en definitiva será más ventajoso para la mayoría de la gente. Muchos buenos psicólogos son muy filosóficos, y los mejores filósofos también son psicológicos. La psicoterapia se presenta en infinitos sabores, y pese a sus connotaciones médicas actuales, me permito recordarle que el término psicoterapia procede de dos palabras griegas que no tienen relación alguna con la medicina. Therapeuti significa prestar atención a algo, mientras que psique significa alma, aliento o carácter. Así pues, psicoterapia puede significar prestar atención al alma, lo que convierte a su párroco o rabino en un psicoterapeuta. También puede significar prestar atención al aliento, lo que convierte a su instructor de yoga, profesor de flauta o maestro de meditación en un psicoterapeuta. También puede significar prestar atención al carácter, con lo que su consejero filosófico es a la vez un psicoterapeuta. La idea de que todos los problemas personales son enfermedades mentales constituye prácticamente una enfermedad mental en sí misma. Su principal causa es la irreflexión y la mejor cura la lucidez. Y ahí es donde la filosofía entra en juego.